How many smiles does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone? Before you get to meet someone like you? How many songs can you write about heartbreak? How to go on when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you.
¿Ya? Papás de Briseida y papás de Juan Daniel también fórmense atrás. Recórrese un poquito, hijos, para que entren ahorita en la procesión. Queridos hermanos, llenos de alegría, nos hemos reunido en el nombre del Señor para esta celebración, acompañando a Juan Daniel y a Briseida en el día en el que se disponen a celebrar el sacramento del matrimonio. Para ellos este momento es de singular importancia. Acompañémoslo con nuestro cariño, amistad y oración fraterna. Escucharemos atentamente con ellos la palabra que Dios nos va a dirigir. Después, como iglesia, invocaremos a Dios Padre, unidos a su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, para que acoja complacido a estos hijos tuyos, los bendiga y les conceda vivir siempre unidos. Todos decimos amén. Amén. Que esta agua les recuerde su bautismo por el que son hechos hijos de Dios, les conceda el perdón de sus faltas, la vida eterna. Amén. Adelante. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Pónganse de pie todos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Acompañemos a nuestros hermanos, a Briseida y a Juan Daniel, en el día en el que se disponen a celebrar el santo sacramento del matrimonio. Pidamos por ellos, por esta unión matrimonial, para que el Señor derrame su bendición. Por ellos, por sus papás, por sus padrinos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que al crear el género humano quisiste establecer la unión entre el hombre y la mujer, une en la fidelidad del amor a estos hijos tuyos, Briseida y Juan Daniel, que van a contraer matrimonio, para que siempre den testimonio con su vida del amor divino que hoy los trae a tu altar. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que Él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían. Llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Las recomendaciones o exhortaciones de San Pablo a la comunidad de Éfeso, a los efesios. Y San Pablo les dice lo siguiente: maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a su iglesia y dio la vida por ella. Eso tiene que ser lo más importante en una relación de pareja y de matrimonio: el amor. Si el amor está de por medio en el matrimonio, el amor tiene que vencer cualquier obstáculo, cualquier situación, problema, malentendido e inclusive cualquier enfermedad. Pero el amor tiene que ser un amor totalmente entregado, un amor sincero, como también el mismo San Pablo lo menciona en la carta a los Corintios. El amor es servicial, el amor todo lo puede, el amor no es fingido, el amor lo soporta, ama sin límites, perdona sin límites,
si yo no tengo amor, no tengo nada, dice San Pablo. Es como dos platillos que resuenan, pero su sonido es muy aturdido. Entonces lo principal en ustedes, Briseida y Juan Daniel, y en todos los matrimonios que han recibido la bendición de parte de Dios, debe de ser precisamente el amor. Pero no cualquier amor, porque dice el mismo San Pablo, así como Jesús amó a su esposa hasta dar la vida por ella. ¿Qué es dar la vida por ella? Pues desgastarse el marido en el sustento de todos los días, que ese es el significado de las arras, la manutención, en el esfuerzo día a día por ser la cabeza de la familia, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero también menciona, mujeres sean dóciles a sus esposos. La docilidad significa pues hacer caso en ese diálogo de pareja para el bien de los hijos. Ser dóciles significa estar de acuerdo en ese diálogo para bien de la familia. Una persona no es dócil si siempre lleva la contraria al otro, porque esos son los problemas en las familias, en la relación de matrimonio de hoy en día. A alguien le agrada el querer superarse en el trabajo, pero otra persona no se esfuerza, ya no hay docilidad, ya no hay apoyo mutuo. Uno ahorra, el otro malgasta, ya no hay apoyo. Uno ama y el otro no ama, tampoco hay apoyo. Uno perdona y el otro guarda orgullo, soberbia y no perdona. Entonces siempre ese apoyo, esa docilidad tiene que ir acompañado el uno del otro. Por eso miren, jóvenes, digo jóvenes porque están jóvenes, ustedes que han llevado estos años de vivir ya juntos en unión de pareja, ustedes ya conocen más o menos cómo es el actuar y el pensar de cada uno. Porque hay un filósofo que se llama Javier Zubiri. Ese filósofo, ese pensador nos dice que la persona es un ser inacabado. Nunca uno mismo termina de conocerse. Y si uno mismo no se conoce, menos vamos a conocer al que está al lado. ¿Por qué? Porque podemos actuar de diferentes maneras en una misma situación. Una persona lo puede tomar, por ejemplo, una enfermedad como una oportunidad para cuidarse más. Otro lo puede tomar como, pues, un ya dejarse caer. Otro lo puede tomar como algo molesto, ¿por qué me sucedió? Y otro lo puede tomar como indiferente, diferentes realidades. Entonces, el tiempo que ustedes llevan conociéndose, ustedes necesitan dejar de lado un poquito la familia. Los papás de Briseida, dejarlos aquí quietecitos de lado. Los papás de Juan Daniel, quietecitos de lado. Los hijos también. Necesitan ustedes un momento de privacidad, de sinceridad y de diálogo. Un momento en donde dicen, a ver, estamos iniciando una nueva etapa de nuestra vida, el matrimonio, que no es cualquier cosa. Es como en el caso de nosotros, cuando el señor obispo nos dice, prepárate porque tal día te voy a consagrar sacerdote, uno a veces no le cae el 20, hasta que ya está siendo sacerdote dices, pues creo que sí. También así en los matrimonios, a lo mejor
se comienzan a dar cuenta en el paso de los días, cuando ya pasó todo. Porque en los preparativos vamos a buscar la comida, la bebida, los padrinos, las damas de compañía, los jóvenes, la música, todo. Y a veces se olvidan de ese diálogo muy personal entre ustedes. Entonces busquen ese espacio, y hemos iniciado una etapa de matrimonio. ¿En qué he fallado? Que se sincere Juan Daniel. He fallado en esto, Briseida. Y también Briseida, ¿en qué he fallado? He fallado en esto. Así, en esa confianza que debe de tener. Porque debe haber fallos como cualquier otra pareja, como cualquier otro matrimonio. Y allí en donde ustedes descubran esas vasijas vacías, que son los fallos, es allí en donde le tienen que pedir a la Santísima Virgen que venga a llenar esas vasijas. Lo que dice el Evangelio. Fueron invitados a una boda, Jesús, María y los apóstoles, a una boda. Y María le dice a Jesús: hijo, ya no tienen vino. El vino en la Sagrada Escritura se traduce como felicidad. ¿Qué es lo que entonces estaba pidiendo la Santísima Virgen? Hijo, esta nueva pareja de recién casados ya no son felices. ¿Por qué? Es lo que ustedes tienen que realizar, ese diálogo. Por ello mismo Jesús manda llenar esas vasijas. A lo mejor por allí puede haber una vasija vacía de respeto entre los dos, que con el paso de los años el matrimonio, la pareja, se va fracturando y se va perdiendo. Una vasija a lo mejor de la confianza, la vasija de la escucha. Tanto trabajo, solamente nos vamos en la noche y ya. No sé ni si la pasaste bien, si la pasé bien, si estás enfermo, si los hijos, lo que sea. Son las vasijas que hay que llenar. Otra vasija a lo mejor vacía por allí, la falta de empatía. Empatía significa comprender la esposa, el esposo en su trabajo, y desde luego el esposo comprender a la esposa, porque los dos tienen responsabilidades. A veces entra el machismo en nuestra cultura y se cree que el hombre es el que más se desgasta físicamente, porque puede llegar del trabajo cansado y ya no hace nada. Y el trabajo para la mujer nunca se acaba, y más cuando hay niños pequeños que tienen que desvelarse para poder cuidarlos y al otro día llevarlos al colegio si se enferman, lo que sea. Entonces hay que pedirle a Dios que les ayude a reconocer cuáles son aquellas vasijas y pedirle que las vuelva a llenar para que entonces se vuelva a tener esa felicidad. Nunca es tarde volver a empezar, pero todo empezar en el nombre y con la bendición de Dios. Pónganse de pie a realizar el sacramento de la primera comunión de Juan Daniel. Prepárenme la vela, la Biblia, para poder entregársela a Juan Daniel. Acérquela. Señor Dios nuestro, tu palabra santifica las cosas. Te pedimos que te dignes bendecir esta vela, esta Biblia y este rosario que vamos a utilizar con fe y con devoción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padrino, encienda la vela allí del cirio, y madrina, entréguele a Juan Daniel la Biblia. Recibe, Juan Daniel, la Sagrada Escritura. En la Biblia encuentras la palabra de Dios hecha vida. Dice la lectura de Tobías: familia que reza unida permanece unida. Busca siempre en la palabra de Dios el poder permanecer siempre unido a tu esposa, a tus hijos, a tu familia,
y en esa Sagrada Escritura, pues un lugar para así encontrar ese sentido de vida. Recibe también este rosario. El rosario significa todos los acontecimientos que todos vivimos de la vida. El rosario es como una trenza que se va entretejiendo. En el rosario tenemos misterios dolorosos, gloriosos, gozosos, luminosos, y también en la vida de cada uno tenemos momentos de gozo, de alegría, de dolor o de tristeza, pero también de luz. Entonces allí está el Santo Rosario para que también acudas a la Santísima Virgen. Recibe la luz que representa a Cristo, que esta luz siempre te haga en el caminar de la claridad de la palabra de Dios. Que esta luz acompañe este nuevo inicio de tu vida en compañía de tu esposa, para que siempre caminen en la claridad y no en la obscuridad. Puedes apagar la luz, regresa la vela, que lo guarden aquí, y la Biblia también. Acérquense. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen, y Él que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. Briseida y Juan Daniel, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione? ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de la Iglesia? Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos, encárgale el ramo a la madrina. Yo, Juan Daniel Jiménez Gutiérrez, te acepto a ti, Briseida de la Cruz Gutiérrez, como mi esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, y cuidarte en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¿Ya lo puedo leer? ¿Lo puedo leer? Yo, Briseida de la Cruz Gutiérrez, te acepto a ti, Juan Daniel Jiménez Gutiérrez, como mi esposo, y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y cumplen ustedes su bendición, y lo que Dios acaba de unir, que nunca lo separe el hombre. Todos decimos amén. Vamos a dar un fuerte aplauso. Puedes besar a tu esposa. Acerquen todo lo que se va a bendecir: anillos, arras, cojines, lazo, todo lo que trajeron. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos, a Briseida y a Juan Daniel, santifícalos en tu amor. Bendice también estos anillos, estas arras, este lazo, estas velas y estos cojines que vamos a utilizar, que son símbolos de fidelidad y de ayuda mutua, que les recuerden siempre el cariño que se tienen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entréguenles los anillos, padrino. Briseida de la Cruz Gutiérrez,
recibe este anillo como signo de mi amor y que siempre te seré fiel en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yo la recibo, Juan Daniel Jiménez Gutiérrez, como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. Recibe este anillo como signo de mi amor y que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entréguele las arras, pon tus manos arriba, volteadas, abiertas, las pies abajo. Siempre hay que sacar. Briseida de la Cruz Gutiérrez recibe también estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Gracias. Juan Daniel Jiménez Gutiérrez, yo la recibo como prenda de la bendición de Dios y en el señal de los bienes que vamos a compartir. Cuenta tus arras, no se las regreses porque ese es tu gasto, Briseida. Ese es tu gasto. Son 13 arras, recordando el significado. Cada arra representa un mes del sustento de la manutención. Son 12 meses, 12 arras. Hay una arra sobrante. Esa arra sobrante es para hacer obras de caridad. Obras de caridad. Siempre tenemos algo que ofrecer a los demás. Ayudar a los papás tanto de uno como de otro, o tender la mano a un amigo. Ese es el arra sobrante. Reciban juntos el libro de la Sagrada Escritura. Tomen juntos la Biblia, que contiene la palabra de Dios. Que esta palabra sea fuente de luz y de vida en el camino que hoy emprenden como esposos cristianos. Todos decimos amén. Aquí en la Sagrada Escritura se encuentra la historia más perfecta de amor. La historia de Dios para con la humanidad. Entonces allí en los momentos difíciles acudan a Dios. La bendición que ahorita están recibiendo de parte de Dios para que su matrimonio siempre le dé fortaleza. Toman la Biblia, póngale los cojines, pónganse de rodillas y pidámosle que escuche nuestra oración por los nuevos esposos de rodillas, por Briseida y Juan Daniel, por la Iglesia Universal y por toda la familia humana. A cada petición vamos a responder: te rogamos, óyenos. Para que Dios les conceda a Briseida y a Juan Daniel salud y paz, trabajo y alegría, oremos. Para que apoyados en la fuerza divina hagan de su casa un hogar acogedor, verdadera iglesia doméstica, oremos. Para que sus familias se alegren al contemplar el matrimonio de sus hijos, oremos. Para que toda la familia humana sea cada día con mayor intensidad lugar de convivencia pacífica y cordial, oremos. Señor Dios Todopoderoso, que desde el principio del mundo santificaste la unión matrimonial, escucha nuestra oración y haz que los nuevos esposos, Briseida y Juan Daniel,
consigan con abundancia los bienes que para ellos te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Colóquenles ahora el lazo, padrinos. Briseida y Juan Daniel, ustedes como esposos cristianos están ya unidos para siempre. En este momento en el que la Santa Madre Iglesia ha implorado solemnemente la bendición de Dios sobre ustedes, se les va a colocar el lazo, símbolo de la unidad indisoluble que por el amor y la mutua entrega deberán vivir todos los días de su vida. Y vamos a decir amén. El lazo significa caminar siempre juntos. A veces de broma en los pueblos les digo a los padrinos, amárranos bien, porque al ratito ya se quieren separar, que estén bien amarrados a modo de que no puedan desatar el nudo. Entonces el lazo significa eso, caminar en la misma dirección, hombro a hombro. Uno se queda, el otro lo tiene que jalar. A veces tristemente se conoce en un matrimonio, alguien se enferma y lo deja. Es como quitarse el lazo. Ahí te quedas, yo continúo mi vida. No, en la salud, en la enfermedad. Pues vamos a darles un aplauso a estos jóvenes. Van a permanecer de rodillas hasta la comunión. Siéntense y cantamos el ofertorio. Recibe, Señor, el sacrificio que te ofrecemos por esta unión sagrada, y ya que eres el autor de ella, sé también su protector y su guía. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con el yugo suave del amor y el vínculo indisoluble de la paz, hiciste más fuerte la alianza nupcial del matrimonio. Tu providencia, Señor, y tu amor lo dispusieron de manera tan admirable que por medio del nacimiento de los niños adornas la tierra. Por eso con el coro de los ángeles te cantamos sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. En unión del coro de los ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos
del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tu hijo Juan Daniel, que por vez primera invitas en este día a participar del pan de vida y del cáliz de salvación en la mesa de tu familia. Concédele crecer siempre en tu amistad y en la comunión con tu iglesia. Acuérdate de tus hijos Briseida y Juan Daniel, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos en el Señor, nos damos la paz. La vela se mantiene encendida. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita y borra los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dios y Padre nuestro, por medio de ese sacrificio de salvación, protege con tu providencia a la nueva familia que has instituido. Unifícalos en un mismo corazón, y a los que uniste en una santa alianza y has alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz. Por Jesucristo nuestro Señor. Inclinen su cabeza para recibir la bendición. A cada invocación respondemos amén. Briseida y Juan Daniel, que el Eterno Padre los conserve unidos en el amor, para que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezca en su hogar. Amén. Que tengan en los hijos una bendición, en los amigos un consuelo y en el trato con todos una paz verdadera.
Amén. Que sean testigos del amor de Dios en el mundo, para que los pobres y afligidos, habiendo encontrado en ustedes ayuda y consuelo, los reciban con gratitud algún día en la casa eterna del Padre. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Pues muchas felicidades a Briseida, Juan Daniel, felicidades a los papás, a los padrinos, vamos a darles un aplauso. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Pasen buena tarde, que Dios les bendiga. Bueno, Pasen el comentario, malo.
Gracias.
Ave María Purísima. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, al Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, la Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, la Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, la Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Mira, son pendejadas. ¡Todavía no llega! ¡Otra rola! ¡Todavía no llegan a la casa! ¡Échale uno bonito! Ellos sí que
Video de este lado. También tienen de este lado su teléfono, su número, compadre, de este lado para quien quiera un temita. ¡Nos vamos, recio, compadre! ¡Nos vamos con los temitas rancheritos, compadre, para todos ustedes, para toda la gente que está pisteando! ¡Saluditas de la buena! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, recio! Porque está haciendo saluditas y está haciendo feo, compadre. ¡Vamos, pisteando, compadre! ¡Esta bonita tarde! De donde andaba, se me concedió volver. A mí se me afiguraba que no te volveré a ver. Parece esa bolita cortada el amanecer. Parece esa bolita cortada el amanecer. Guitarra reluciente.